Hola, ¿cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo este accesorio espectacular que cambia totalmente un look súper fácil, rapidísimo y con muy poquito material. Así que ahora les cuento los detalles. Lleva 200 gramos de seda y aguja número 4. Pídanos por WhatsApp que les mandamos el catálogo con todos los colores y hacemos envíos a toda Argentina sin mínimo de compra. Vamos a hacer una cadena que pase ampliamente por nuestra cabeza, ¿sí? Más o menos, en mi caso va a estar alrededor de 100 cadenitas. Voy haciendo y me lo voy midiendo que quede así como un collar. Bueno, acá hice 100 cadenitas y voy a juntar la última con la primera mediante un punto deslizado. Meto la aguja, traigo la hebra y cierro lo que sería la parte del cuello. ¿Ven? Por acá tiene que pasar la cabeza. Es talle único porque realmente el diámetro de la cabeza no cambia mucho de un talle al otro. Estos son 100 cadenitas y fíjense que es amplio. Ahora vamos a hacer toda una vuelta de media vareta. Entonces subimos con 2 cadenitas, lazada en la aguja, picamos en la siguiente cadenita, traemos la hebra y con otra lazada cerramos las 3 juntas. Eso es media vareta o medio punto alto. ¿Sí? Va de nuevo. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y con otra lazada cierro esas 3 que tengo. Lazada en la aguja, pico, traigo la hebra y cierro todo con otra lazada. Así vamos a ir haciendo una media vareta en cada cadenita de base. Cuando llegamos al final de la vuelta vamos a picar en la segunda cadenita de subida con un punto enano para cerrar la vuelta. La segunda vuelta va a ser de punto red, así que hacemos 3 cadenas para subir que van a representar el primer punto vareta o punto alto y una cadena al aire. Lazada en la aguja, saltamos una cadena de base, o sea, una media vareta de base, y en la siguiente hacemos un punto vareta. Va de nuevo. Cadena al aire, lazada en la aguja, saltamos un punto de base y hacemos un punto alto o punto vareta. ¿Ven? Así. Cadena al aire, lazada en la aguja, salto un punto de base y ahí hago una vareta. Este es el punto red y lo vamos a hacer toda la vuelta completa. Acá hice una de las últimas varetas, ven que ya llego al final de la vuelta, cadena al aire y voy a picar en la tercera cadenita de subida para cerrar con un punto enano. Ahí ya está otra vueltita lista. Ahora vamos a hacer una vuelta toda de puntos puff que van a salir de acá del centro, del huequito. Entonces con otro punto enano me voy a trasladar ahí para que el punto puff me quede centrado en el huequito. Estiro la hebra, hago una lazada en la aguja y voy a picar en el agujero y traigo hebra y estiro. De nuevo, lazada en la aguja, pico en el huequito, traigo la hebra y estiro. Con una lazada cierro todo y con otra trabo. Vamos de nuevo. Cadena al aire para separar, lazada en la aguja, pico y estiro. Lazada en la aguja, pico y estiro. Lazada en la aguja, pico y estiro. Cierro todo con una lazada, trabo y cadena al aire. Pico y estiro, lazada, pico y estiro, pico y estiro.
cierro, trabo, cadena al aire. Así vamos a ir haciendo un puff en cada uno de los huequitos. Yo lo voy haciendo 4 lazadas, pero ustedes pueden hacerle más o menos. Eso es lo que marca el grosor de cada uno de los puffs. Bueno, acá hice el último punto puff de la vuelta. Lo cerré, cadena al aire, y voy a picar para cerrar con un punto deslizado o enano, y ya tengo otra vuelta lista. Ahora lo que voy a hacer es trasladarme con un punto enano al huequito que queda entre los dos puffs y voy a hacer 3 cadenas al aire que representan un punto vareta o punto alto y 2 cadenas de separación, ¿sí? Pico en el siguiente huequito para hacer una vareta y 2 cadenas. Voy a hacer el punto red, pero esta vez con 2 cadenas. 1, 2. Lazada en la aguja, punto vareta y 2 cadenas de separación. Así va tomando más vuelo. 1, 2. Se va abriendo más y queda también más caladito. Acá estoy llegando al final de la vuelta, hago 2 cadenas al aire y voy a picar en la tercera cadenita de subida con un punto enano para cerrar la vuelta. Ahí está. Ahora me voy a deslizar al centro con otro punto enano y vamos a hacer otra vuelta igual. Entonces subimos con 3 cadenas para la vareta, 2 cadenas al aire, lazada en la aguja, y voy a picar en el centro del punto red, ¿sí? 2 cadenas al aire y voy a picar en el centro de la vuelta anterior, ¿sí? Acá cierro entonces la vuelta con las 2 cadenas al aire y pico en la tercera cadenita, cierro la vuelta. Voy a hacer una vuelta más, la última, así que me voy a trasladar al centro del huequito y esta vez le voy a hacer 3 cadenitas entre cada uno de los puntos vareta. Así que hago 3 cadenas para subir y 3 cadenas de separación, ¿sí? Punto vareta, 3 cadenas de separación y punto vareta. Ustedes pueden seguir haciendo más vueltas si quieren, ¿eh? Esto queda lindo así o más largo también. Vayan viendo según como lo quieran. Yo voy a hacer esta última vuelta y ya le coloco los flecos. El último punto no necesito esconder la hebra porque ya la voy a usar como un fleco, así que córtenla bien larga y la traban así y ya sirve como el primer fleco de la prenda. Bueno, para los flecos corté tiras de 90 centímetros más o menos y las voy a poner de a 3. Doblo por la mitad, paso la aguja de crochet, traigo la tira y meto las puntitas por dentro para trabar. Terminado, ¿vieron lo fácil y rápido que es? Y cambia totalmente cualquier look. Está para tener uno de cada color. Les mando un beso grande, los invito a que nos sigan en Instagram, que siempre van a encontrar ideas nuevas. Chao, chao.